Raúl. Miki, derrota que se ha fraguado un poco en la primera mitad. Bueno, Sí, un poco todo. sí. Bueno, veníamos a plantear un partido, intentar pues competir bien, estar juntos, intentar tener el balón, porque ellos el campo es muy grande y demás. Bueno, creo que no hemos competido mal, hemos sido valientes en algún momento del partido, pero bueno, ellos tienen jugadores muy, muy imponentes, llegan, meten gol y el fútbol son goles. Y bueno, ellos han llegado, habían tenido 4 ocasiones muy claras, han metido 2, hemos tenido algún acercamiento, no hemos metido y bueno, jugar en contra del marcador aquí es muy difícil. Ellos tienen jugadores de un nivel más alto que el nuestro y esto ha sido el partido, ¿no? Hemos intentado, hemos luchado, hemos tenido cerca del 2-1, alguna jugada la segunda parte que igual se crea un poquito de incertidumbre, pero en general es que el rival es mejor, el Girona es mejor y tiene mucho mejores jugadores, pues al final pues es más fácil que gane. En la segunda parte habéis aguantado sin encajar y es lo que tú dices, ¿no? Un gol en una de las ocasiones que habéis tenido podía haber metido en el partido. Sí. Nosotros nos penaliza, pero bueno, penaliza pues que tenemos una jugada de ataque, minuto 25 ha sido el gol, ataque, que la perdemos y una contra meten gol en el minuto 46. Bueno, si es un campo como este, con equipos que es superior, pues hay que intentar no conceder estas cosas porque entonces es más complicado. La segunda parte de salir, no encajar e intentar pues en alguna jugada, pues hemos tenido la clara jugada con Pedro y Cano, que están solo los dos, han caído, incluso la falta directa, bueno, era meter un gol y poder un poco de incertidumbre, no entrar al gol y era difícil, pero bueno, el equipo creo que ha caído de pie, ha aguantado el tipo hasta el final, ha luchado mucho como siempre y bueno, hay que continuar. Era un partido que sumar era algo que ganabas y era algo increíble, si sumabas, lo normal es que no sumaras y así y a levantarnos. La semana que viene volvéis a un rival de vuestra liga, los resultados os han acompañado de los rivales, o sea que a seguir luchando por conseguir esa permanencia. Sí, sabíamos que hoy, bueno, hemos salido de aquí, seguimos fuera del descenso, habiendo jugado con el Ospi y con el Prat. Bueno, es importante. El partido del domingo con el San Boy es media temporada. Es un partido importantísimo. Intentar al final que acá no nos expulsaran, que no hubieran quintas amarillas, porque el partido del domingo es creo que el partido más importante de la temporada y intentaremos pues afrontarlo bien y sumar 3 puntos que nos acercarían al objetivo. Una pregunta por mi parte. Miki, la lástima para el Castelldefels ha sido ese gol en el descuento, ¿no? En el 45+1, porque llegar al descanso 1-0 hubiera dado otra perspectiva también al segundo. Sí, lo he comentado antes, dejar un gol después del 1-0 venir un poquito abajo era complicado, era aguantar el 1-0 hasta el descanso y a partir de ahí, bueno, poco a poco ir subiendo, ¿no? Una jugada que hay lesionado en el minuto 43, pasan 2 minutos, nos despistamos y nos damos una opción a afrontar a Salinas, ¿no? O sea, dejamos a uno del otro equipo por igual chuta fuera y nos dejado una acción clara ahí, ha chutado al ángulo y se nos salió el partido en el 2-0, ya era muy complicado, pero bueno, son cosas que hacen en el fútbol, que son aciertos, errores y eso es lo que toca. En la segunda algo mejor imagen, sobre todo a partir de la entrada de Pedro Bilbao y Matei, que le ha dado un pelín más de profundidad al equipo, ¿no? Bueno, hemos estirado un poco del equipo con 2 puntas, hemos intentado ir arriba, obviamente para meter el gol que nos metieran en el partido. Tenemos gente en el banquillo como Jordi, como Pedro, que bueno, son rápidos y son gente de área y bueno, intentábamos meter un gol y bueno, hemos estado cerca en alguna jugada y se habían tenido que hacer lógicamente el tercer gol porque asumiendo más riesgos ellos en la contra son jugadores muy buenos, pero bueno, hemos intentado, no ha sido lo que ha sido y ya estoy y esperar el domingo que viene, que es lo que nos toca. ¿Sí? Gracias.